Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor nuevamente y en esta ocasión estamos en la voz del Heraldo ante la necesidad de una palabra relevante ante un mundo relativo, con el objetivo de traer argumentos absolutos sostenidos a través de la palabra de Dios, con nuestro hermano, en esta ocasión Juan Nazario, y este servidor, nuestro hermano Junior Pérez, en la cual estaremos aquí reunidos con el propósito de hablar de temas de importancia para la comunidad de fe y cómo mirarlos dentro de la perspectiva bíblica. Se estuvo hablando de que el calvinismo, a veces llamado tradición reformada, la fe de la fe o teología reformada, es lo que se podría decir un sistema teológico cristiano y una actitud hacia la vida cristiana que pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Se estuvo hablando a manera de introducción de los 5 puntos del calvinismo con relación a la depravación total, en la cual es una inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir a su salvación. También se habló de la elección incondicional, que en otras palabras es que si el hombre en verdad está muerto y prisionero y ciego, entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre. También se habló de la expiación limitada y esta expiación fue realizada por la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en el cruz, donde entonces sufrió bajo la justicia, entonces procuró la salvación. Como Salvador había entonces ordenado Dios a través de Jesucristo que el ser humano alcanzara la salvación. Entonces, sin duda, todos aceptamos esto. Ahora, Cristo soportó el castigo y procuró la salvación. Ahora se planta la pregunta, ¿por quién soportó el castigo? ¿Y para quién procuró la salvación? Entonces, se mencionan que hay 3 caminos por los cuales se puede viajar respecto a esto. Número 1, Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. Cristo murió para salvar a nadie en particular, o Cristo murió para salvar a cierto número. Entonces, cuando se habla de la gracia irresistible, se presentó también como la gracia eficaz, que es también el mismo aspecto, el cual afirma la gracia salvadora de Dios y se aplica de manera eficaz a aquellos a quienes Él ha determinado salvar. Es decir, lo que llama esta escuela de calvinista los elegidos, y supera la resistencia de ellos a obedecer la llamada del Evangelio trayéndolos a la fe salvadora. Y finalmente, la perseverancia de los santos. Si Dios intenta revelar la salvación en Cristo a los corazones de estos a quien Él escogió salvar, entonces Dios proveerá el medio de hacerlo de manera efectiva. Y si por consiguiente, habiendo ordenado para salvar, murió para salvar y llamó a la salvación a esos quienes nunca podrían salvarse a sí mismos. Él también entonces se encargará de preservarlos para la vida eterna, para la gloria de su nombre. En esta ocasión vamos a estar hablando de estos 5 puntos y Juan estará dando detalles con relación a ellos para que nosotros podamos conocer más a fondo cuál es esta postura. Dios te bendiga, Juan, en esta hora. Bendición. Dios te bendiga, Junior. Nuevamente te doy gracias por tenerme en tu programa. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando a través de esta plataforma. Sí, muy bien, como tú estás diciendo, estuvimos hablando la semana pasada sobre el acróstico de Tully para que la gente se recuerde que estos son los 5 puntos del calvinismo que ellos defienden, pero que hoy vamos a estar indagando más a profundidad en relación a los mismos. Y como parte de ello, para poder hablar de lo que es los 5 puntos importantes del calvinismo, es necesario hablar sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios en este aspecto es el fundamento de todo sistema calvinista. El calvinismo afirma que la soberanía de Dios es suprema. Él tiene autoridad absoluta e indisputable sobre toda la creación. Nada está fuera y no hay nada que pueda verse no sujeto a la soberanía de su voluntad. Dios no solo creó y sostiene su creación, también sostiene todos los eventos desde el inicio de los tiempos hasta el final. Así que el calvinismo sostenía que la providencia de Dios se afirma de 3 formas. Primero, Dios es un ser que sostiene toda la creación. Sin Dios, esta dejaría de existir.
Número dos, Dios otorga vida y habilidad a todas las cosas según le place. Nada puede tener vida y existir aparte de él. Y la número tres sería que Dios guía todas las cosas a su final señalado. Entonces, también sostiene que aun cuando Dios sostiene y guía el mundo y a los individuos, su cuidado providencial se enfoca particularmente en la iglesia, donde manifiesta su propósito divino. Por otro lado, y muy importante, la responsabilidad del hombre no elimina la soberanía de Dios. El resultado de la soberanía de Dios es que se consigue su propósito, nada puede impedir su plan, entonces la historia se desarrollará de acuerdo con la predestinada voluntad de Dios. Y ahí entraríamos a la predestinación, entrando de lleno entonces a discutir, ¿verdad? O a analizar estos 5 puntos calvinistas. Dice que Calvino definió la predestinación como sigue: llamamos predestinación al eterno decreto de Dios, por lo cual ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado para vida o para muerte. La predestinación tiene un aspecto amplio y uno más estrecho. Es un aspecto más amplio, enfatiza basándose en Efesios 1:11, que Dios ordenó de antemano todo lo que habría de ocurrir. Dios determinó los eventos de la historia desde el pasado eterno. Él determinó los eventos de la historia desde el pasado eterno, y el aspecto más estrecho de la predestinación es el personal. Dios eligió o escogió desde el pasado eterno a algunos para salvación, al resto le permitió seguir su propio camino. Esta última doctrina se le conoce como reprobación. Se cuenta en Romanos 16 al 19. Dios escoge salvar, a algunos aunque no lo merezcan. A algunos los pasa por alto, condenándolos al castigo eterno por sus pecados. Calvino decía que la doctrina era horrible, pero insistía en que la escritura la enseñaba con claridad, en que las escrituras las enseñaba con claridad y no podía evitarse. La palabra predestinación, del griego prorizo, quiere decir señalar de antemano. Se encuentra en varios capítulos de la Biblia, en Efesios 1:5, Romanos 8, Hechos 4 y 1 Corintios 2. Con este punto de partida, los calvinistas enseñan que Dios eligió a ciertas personas para salvación en el acto de la predestinación. La elección se basa en el término llamar, o kaleo en griego, cuyo significado es llamar de entre un grupo. Sugiere la obra soberana de Dios en escoger a algunos para salvación de entre las masas de la humanidad. Las referencias múltiples del Nuevo Testamento al llamado soberano de Dios para la salvación, por ejemplo, en Romanos 1:1, 8:28, 9:11 y 1 Corintios 1:2. Como se indicó antes, hay una relación cercana entre las doctrinas esenciales del sistema calvinista. Los calvinistas insisten en la necesidad de la elección y la predestinación por causa de la caída del hombre. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, es necesario que Dios sea quien inicie la salvación. Si Dios no hubiera señalado a algunos para salvarlos, nadie podría salvarse. El hombre en su estado depravado es completamente incapaz de moverse hacia Dios. Así que viendo desde un punto de vista arminianista, este punto calvinista, pues contrasta, ¿verdad?, en que la predestinación para los calvinianos es solamente para un grupo de personas selectos, si podríamos decirlo así, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. A los otros, pues, los ha reprobado a que puedan ser partícipes de ese regalo de gracia que nos dio cuando envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que tendríamos que entrar ahora a lo que conocemos como la depravación total. Así que en este punto de vista tendríamos que decir, ¿verdad?, que debe definirse primero negativamente, y no quiere decir primero que las personas depravadas
no pueden hacer buenas acciones a los ojos de Dios o de los hombres. En segundo lugar, que el hombre caído no tiene conciencia para juzgar entre el bien y el mal para él. Que las personas permitan toda forma de pecado en el número 3. Que las personas permitan toda forma de pecado o cualquier pecado en su máxima expresión. Así que la palabra depravación quiere decir que la corrupción del pecado, no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación. Mientras que total quiere decir que la depravación se ha extendido a todos los aspectos de la naturaleza humana, a todo su ser. Calvino definió el estado de depravado del hombre como sigue: todos los hombres son concebidos en pecado y al nacer son hijos de ira, incapaces de que hay un bien saludable o salvífico, inclinados al mal, muertos al pecado y esclavos del pecado, y no quieren ni vuelven ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma. Sin la gracia del Espíritu Santo, ¿quién es y quién genera? La Biblia enfatiza la depravación del hombre por su pecado continuo. Génesis 6:5 lo dice y Romanos 3:10. La razón es que el hombre nació caído y con la contaminación del pecado en Salmo 51:5 lo dice. La depravación también afirma la incapacidad del hombre para hacer el bien. La depravación también indica que el hombre no puede desear el bien. Mateo 7:18. Así que la depravación total indica la incapacidad total del hombre para hacer algo para salvarse. Dios debe iniciar, por lo tanto, el proceso si la persona ha de ser salva. En ese aspecto, yo diría que estaríamos un poco de acuerdo, ¿verdad? En que Dios tiene que iniciar ese acto, ¿verdad? De misericordia sobre el hombre para que éste pueda ser salvo. Ser salvo, pero desde un punto de vista arminianista, tenemos que decir que el hombre tiene que arrepentirse, ¿verdad? Y haber aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que entonces pueda venir a ser recipiente de esa salvación que Dios por misericordia nos ha otorgado. Así que sí dice que el hombre está depravado totalmente porque no puede hacer nada por ser salvo. Así que entraríamos a la elección incondicional. La elección incondicional está unida lógicamente a la doctrina de la depravación total del hombre. Si las escrituras enseñan que el hombre está completamente muerto en sus delitos y pecados, entonces el hombre es incapaz de iniciar una respuesta hacia Dios para salvarse. Dios debe actuar. El calvinismo enseña que desde el pasado eterno Dios eligió incondicionalmente a ciertas personas para salvarlas sin importarle el mérito de parte de ellas. La palabra incondicional enfatiza que la elección no está condicionada a la predestinación de Dios de que algunos creerán en Cristo. La elección no está condicionada a la capacidad o respuesta del hombre. Incondicional enfatiza que solo Dios inicia el proceso. Hay 6 características principales en la elección: la elección y el decreto eterno de Dios y su soberanía, que está en Romanos 8:29. El segundo, la elección es necesaria debido a la caída y la depravación total del hombre. Por tanto, refleja la gracia de Dios, no el esfuerzo humano. Romanos 9:11. La número 3 es la elección en Cristo. Dios escogió a los creyentes desde el pasado eterno para estar unidos a Cristo. En la elección, Dios salva al enviar al Salvador y llamar eficazmente a algunos para la salvación. La elección implica la salvación de los elegidos y provisión de su salvación. Dios determina predestinar, llamar y justificar y glorificar a algunos. Romanos 8:29. Tal cosa se planeó y efectuó en el pasado eterno. La elección y reprobación son individuales, personales, específicas y particulares. Los pronombres de Romanos 8 y Efesios 1 enfatizan la naturaleza individual de la elección. Y número 6, el objetivo de la elección es glorificar y alabar a Dios. Todo lo que hay debe atribuirle la gloria
y alabanza a Dios. Así que en este caso, pues, el haber sido nosotros escogidos por Dios, ¿verdad? Es incondicional de parte de Dios. La expiación limitada es la próxima de los artículos o las posiciones del arminianismo y declara que la expiación, se propuso salvar, Dios se propuso salvar solo a los elegidos y en consecuencia a los elegidos y solo ellos son salvos. La muerte de Cristo salva a todos los que en él pretendía salvar. Así que de nuevo, hay una conexión con la doctrina anterior de la elección incondicional. Si Dios escogió a ciertas personas para salvarlas desde el pasado eterno, se sigue lógicamente que Él también proporcionará precisamente la redención de aquellos a quienes ha escogido. Muchos calvinistas enfatizan que aun cuando la expiación es particular, Cristo solo murió por los elegidos. La oferta del evangelio es para todos. Como pueden ver, como puede ser verdad, estos dos hechos es una paradoja, un misterio sin respuesta. Es uno de los opuestos irreconciliables en las escrituras. Los pensamientos y camino de Dios no son los pensamientos y camino de los hombres. Él siempre ha sido fiel y verdadero. Por lo tanto, confiamos en Él en aquellos casos en que se confunden completamente nuestros esfuerzos filosóficos para armonizar sus misterios. En este aspecto, ¿verdad? Tenemos que enfatizar el hecho, ¿verdad? De que, como dice, la expiación es particular, ¿verdad? Que Cristo murió, dicen ellos, por un grupo de personas y que la oferta es para todos. Sin embargo, no le da la oportunidad al hombre de tener un libre albedrío y decidir si va a ser partícipe de esa elección que Dios hace con el hombre o simplemente pues se va a perder en la eternidad. En ese aspecto pues tendríamos que entrar a la gracia irresistible. La gracia irresistible es el favor inmerecido de Dios. Los calvinistas enfatizan la necesidad de la gracia de Dios en la salvación. Si el hombre no puede hacer nada para salvarse, Dios debe actuar. Esa es la obra de la gracia irresistible, también conocida como gracia especial o gracia eficaz. Los componentes de esta doctrina podrían sugerir que la gracia es irresistible. Dios fuerza a alguno a llegar a él en contra de su voluntad. No es esa la idea de la gracia irresistible, de acuerdo con los calvinistas. No hace quien llegue, no hace quien que llegue lo haga en contra de su voluntad. Más bien, la gracia irresistible hace que el individuo, ¿verdad?, desee llegar así lo ve en sus definiciones el teólogo Luis Berkhoff, quien fue un teólogo reformado cuyo escrito ha influido de manera significativa en los seminarios en las facultades teológicas de la Universidad de los Estados Unidos y en Canadá y en los cristianos en general a lo largo del siglo XX. Este decía, al cambiar su corazón dispone perfectamente al hombre a aceptar a Jesucristo para salvación y para producir obediencia a la voluntad de Dios. Así que la gracia eficaz es la obra sobrenatural de Dios. Él actúa en el alma del individuo y cambia toda la naturaleza por la operación del Espíritu Santo. Según la lógica del calvinismo, Dios a través del Espíritu Santo acerca a quien eligió incondicionalmente desde el pasado eterno, aquellos por los cuales Cristo murió. Así se alcanza el propósito de Dios, elige a algunos, Cristo muere por ellos y ahora a través del Espíritu Santo, Dios dispensa su gracia irresistible para hacerlos querer llegar, no se quiere y no se requiere resistir. La base bíblica para la gracia irresistible está en Juan 6:37. Jesús dijo que llegaría a él precisamente aquellos que le había dado el Padre, mas aún ellos no llegan por sí mismos. No pueden llegar a menos que el Padre los acerque sobrenaturalmente a Cristo. Jesús puede, como el buen pastor, trae a todo el rebaño para sí. Nadie se queda afuera. Pablo también afirma que a los que Cristo eligió también los justificó y los glorificará al final. Ninguno se pierde del proceso. La gracia irresistible
no elimina la responsabilidad del hombre de creer. El hombre debe atender el llamado, creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Pero cuando el hombre cree en Jesucristo, es Dios quien le ha permitido creer por su gracia irresistible. Me queda un poco de tiempo, Junior. Sí, te quedan exactamente 5 minutos. Ok, para terminar, está la perseverancia de los santos. Este es el quinto y último favor de los 5 puntos del calvinismo. De nuevo, debe observarse que la perseverancia de los santos está conectada lógicamente con los puntos precedentes. Si el hombre es totalmente depravado, entonces no puede responder ante Dios. Dios debe elegir al hombre incondicionalmente para salvarlo. Cristo murió para asegurar la salvación de los escogidos. Entonces, Dios acerca irresistiblemente a las personas para llevar a cabo su salvación, pero también les da la seguridad en esa salvación hasta el final. La doctrina de la perseverancia suele expresarse como una vez salvo, siempre salvo. Definida concisamente, la perseverancia de los santos significa que los creyentes perseveran en confianza en Cristo como su Salvador, de modo que siempre serán salvos. Berghoff define la perseverancia como aquella operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio del cual sigue adelante y completa la obra divina de la gracia que comenzó en el corazón. A veces se llama esa doctrina seguridad eterna y enfatiza la certidumbre de la salvación en los no elegidos. Sin embargo, la perseverancia hace énfasis importante en que los cristianos perseveran en creer, aunque el término perseveran parece sugerir que la continuidad de la fe depende del creyente. Ese no es el énfasis de la doctrina. La continuidad de la fe depende de Dios. La consideración bíblica de esta doctrina se encuentra en Juan 10:27. Ahí enfatiza que Jesús da vida eterna a las ovejas y ellas no perecen jamás. Pablo indica en Romanos 8:29, a quien Dios conocía de antemano, también predestinó, llamó, justificó y finalmente glorificó. Ninguno se perdió en el proceso. En Efesios 1:3-14 también enfatiza esa verdad. Dios Padre planeó la salvación de algunos y los señaló para salvación. Dios aseguró la salvación a redimirlos con su sangre y Dios Espíritu Santo los sella para efectuar su salvación eterna. Efesios 1:3-14. Hemos discutido entonces hasta aquí a profundidad, ¿verdad? Lo que explica los 5 puntos calvinistas. Y pues te dejo la parte ahora, Junior, para cualquier sugerencia o comentario. Basado en lo que comenta Juan, yo había preparado hace un tiempo atrás lo que se conoce como el análisis del calvinismo para tener una perspectiva a manera de ilustración, ¿no? Y lo que tú acabas de mencionar, pues lo hemos tratado de traducir de esta manera. Por ejemplo, el calvinismo sostiene una total depravación del hombre, asegura que cada aspecto de la humanidad está contaminado por el pecado. También señala que los seres humanos son incapaces de venir a Dios por su propia voluntad, en la cual tú detallaste estos aspectos importantes. Entonces también él mismo se adhiere a una elección incondicional. También se habló de que el calvinismo sostiene que la expiación es limitada, perdón. Entonces presentaste también tus puntos y también el calvinismo comprende la creencia de que la gracia de Dios es irresistible. También en relación a la perseverancia de los santos, una vez vienen a Dios, estos son protegidos y nunca volverán atrás. Y en la parte del abajo de esta ilustración se pueden ver los aspectos que también tú detallaste en cuanto a lo que es la depravación total, la cual asegura los aspectos de la humanidad, que ésta está contaminada por el pecado, por lo que los seres humanos son incapaces de venir a Dios de manera voluntaria, al igual que la parte incondicional de la elección incondicional.
sostiene que se eligen individuos para salvar los pasados eternamente en su soberana voluntad, no en alguna otra cosa inherente al individuo. Y también cuando hablaste de la redención particular, que es también otro término que se utiliza, es donde Cristo muere por todos los hombres sin ningún tipo de distinción, pero no pretende indicar que Cristo murió por todos los hombres. Entonces, en otras palabras, es decir, que no murió con el propósito de salvar a cada uno de los pecadores perdidos. Eso es una de las posturas también que he escuchado dentro de esta escuela de pensamiento, y cuando se menciona el aspecto de la gracia irresistible, se habla de que se sostiene que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. Entonces da a entender, es como si pudiera, como si esa persona viniera a la fuerza, ¿no? Pero vamos a trabajar ese aspecto. Y la perseverancia de los santos, el concepto de que una persona que ha sido elegida, Dios la perseverará en la fe y nunca negará a Cristo o se apartará del mismo. Esto lo había yo mencionado, lo había preparado anteriormente, e incluso lo estuvimos discutiendo en un debate con unos hermanos en la fe, en la cual queríamos presentar unos argumentos. Ahora, yo tengo lo que se puede decir dentro del marco de análisis personal, basado en lo que he podido estudiar en cuanto a este punto. El asunto que me llama la atención fue lo que hablaste en cuanto a la predestinación. Pues fíjate, haciendo un análisis de la predestinación en donde a mí me llama mucho la preposición en, cuando se dice predestinados en Cristo. Esta tiene lo que se llama una especie de connotación o un lazo de intencionalidad de la parte divina hacia la criatura que Él crea, donde se presenta a Dios como el ser inclusivo para todos los seres humanos en cuanto a la salvación. En otras palabras, una determinación de Dios en querer salvar a todo aquel que se acerca a Él. Y es por eso que el aspecto de la predestinación, tú mencionaste el aspecto de que, y valga la redundancia, de que ya Dios de antemano, basada en el concepto calvinista, hace una elección. Ahora, la pregunta que me planteo son varias. ¿Por qué siempre se habla de la predestinación basado simplemente en el Nuevo Testamento, cuando deberíamos tomar en consideración lo que se llama el análisis implícito de Dios desde la caída del hombre, que se inicia desde Génesis 3:15 hasta la encarnación del Verbo? Por otra parte, también me pregunto, ¿acaso no está implícita la predestinación en cuanto se anunció en la caída del hombre lo que se llama ese preevangelium, cuando se menciona en la escritura que el hombre cae, pero de la simiente de la mujer iba a salir uno, que iba a venir? También tenemos que ver que hay una declaración en la cual se dice que se pone enemistad de la serpiente con la mujer, que es lo que acabamos de señalar en este aspecto. Ahora, otra pregunta es, ¿no hay en lo profundo de Dios un acto anticipado de redención para rescate? Entonces, si en ese caso es así, habría que entonces preguntarse que el ser humano vino de manera defectuosa, pero el defecto del hombre no es resultado inherente, sino es producto del fabricante. Entonces, también tenemos que ver el caso de Noé, que no hay un acto anticipado de redención. También el caso tenemos que ver con la dinámica relacional que Dios estableció con Abraham y la promesa incondicional de una descendencia incontable, donde no hay un acto anticipado de Dios para una nación inmaculada. ¿Acaso, por ejemplo, el caso de Moisés, no hay un antetipo para rescatar un pueblo en opresión con repercusiones mesiánicas? O sea, ¿por qué hago mención de esto? Otra pregunta más. ¿Acaso Dios, el Dios de Israel,
estableció lo que se llama una ley moral, una ley sacrificial, una ley judicial, que apuntaba de antemano a una redención que estaba en el término teológico ya kenotizada en el verbo, o sea, presentada a través de la persona de Cristo. Ahora, ¿por qué hago estas preguntas? Hago estas preguntas porque la escuela de pensamiento solo se embulle simplemente en posturas del Nuevo Testamento sin tomar en consideración quién es Dios, cómo se comporta Dios, cuáles son los parámetros de su conducta desde el periodo que podemos ver en el Antiguo Testamento. Es por eso que nuestra observación supera las posturas tanto, en este caso, calvinistas, porque no ve la eternidad como cosas que ocurren, sino como cosas que son, porque en Dios las cosas no ocurren, las cosas son, porque Dios se manifiesta en un presente constante. Por lo tanto, la elección y el término es algo que está implícito en el comportamiento de Dios, porque el pecado, más allá de ser transgresión contra Dios, es una demostración de la libertad que Dios le ha otorgado al hombre mediante lo que se conoce el libre albedrío, para dar a entender que la caída no es producto de un defecto, sino de una decisión del ser humano que ha sido creado con la capacidad de poder tomar decisiones sobre rechazar lo que es el mal potencial cuando estaba en su estado de perfección para abrazar las bendiciones que ya Dios había puesto antemano. También siempre se toma en consideración en este aspecto de la escuela calvinista, pero nunca se toma en consideración lo que se llama esa teología propia. O sea, cuando se habla de la predestinación que tú mencionaste, que habla en una definición, déjame ver si puedo, el término en griego, la palabra prorizo, que tiene que ver más bien de determinar de antemano, que tiene que ver con ordenar, que tiene que ver decidir con antelación. Esto está conectado en la intencionalidad de Dios, no indicando de que el ser creado ya se anticipaba que iba a pecar, sino que está haciendo una demostración en la cual Dios es un ser que a lo creado le va a dar todo lo necesario para que pueda tener una dinámica relacional con él. El término que se utiliza aquí es el término predestinación. Tiene en nuestra observación una conexión en la eternidad porque quiere revelar la intencionalidad de Dios en cuanto a la relación que ha de mantener con el hombre para que éste se acerque a él. Por eso, a pesar de todo eso, yo respeto las posturas de Arminio y Calvino en cuanto a la predestinación. Pero el problema que estamos teniendo actualmente es que critican la Biblia con estos dos caballeros, cuando en realidad serían ellos los que deberían ser criticados con la Biblia, porque los personajes inherentes en esta son, acuérdate de algo importante, los personajes inerrantes son Dios y la historia misma, porque se presentan declarando la condición del hombre. Ahora, la predestinación en Cristo, más que resaltar un de antemano, resalta una posición de Dios en cuanto a la determinación de su profundo amor por el ser humano que ha caído y está depravado, y donde demuestra lo que se llama su nivel inmesurable de su pasión, en la cual gravita en forma encarnada para la demostración plena de ese profundo sentimiento de parte de Dios, y lo hace patente en la persona de Cristo. Entonces, deja plasmado con toda solutez que la disposición del ser humano en el acercamiento voluntario hacia Él es una conexión con Dios, lo que lo hace acepto de la salvación por decreto divino. En otras palabras, aun aunque el hombre haya caído, Dios determinó de parte de él acercarse para salvarlo, pero no
imponerle la salvación. Es por eso que tú vas a encontrar en la Escritura, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y después le da un consejo, escoger pues la vida. Entonces, todo aquel que derriba los argumentos de la voluntad y la altivez con la voluntad misma, declara que Dios es el que puede transformar su estado depravado y solicita que lleve cautivo todos esos pensamientos impuros a la obediencia, convirtiéndose así en ese momento en la vida del ser humano la última acción libre para incluirlo entre los predestinados. Entonces, ¿por qué entiende el ser caído? Entiéndase, nosotros los seres caídos entendemos que la forma, el término perspicuo, que es de tomar la acción correcta, lo convierte en un pretérito por su acción misma. Es por eso que la determinación de Dios de salvar no puede ser obstaculizada, porque el nivel inmesurable del amor que Dios tiene hacia sus criaturas lo lleva a una acción de rescate. Por lo que el acto de predestinar es solo exclusivo en la eternidad de Dios, dando lugar a todo conocimiento pleno, perfecto y calibrado por su soberanía, que apunta al rescate al ser humano que ha caído. Por lo tanto, esa soberanía decreta dicha determinación, porque más que soberano, constituye Dios ser un ente moral. Y en la Biblia tú vas a ver que Dios relativiza su soberanía y se manifiesta como un ente moral. Entonces, Él lo que hace es que a través de eso, la cual es definida a través de esa santidad perfecta en Él, su alto grado de pureza, su alto grado de integridad, de rectitud y justicia, de manera infinita, se puede ver manifiesto, declarado en la persona de el Verbo. Es por eso que, en otras palabras, lo que se dispensa en la encarnación de sí mismo es la persona del Verbo para entendimiento del ser que ha caído. Y es totalmente absurdo para mí afirmar que Dios en la eternidad se lance al azar para seleccionar solo a un grupo de depravados y a otros, como dirían por ahí, que se lo lleve el enemigo de la salud. Es por eso que la posición lo que hace es que catapulta como un ser impío, haciéndolo entonces cómplice a Dios mismo de la condenación de este ser creado. Es algo que prácticamente yo no comparto en cuanto a esta escuela de pensamiento, porque yo creo que si el acercamiento Dios lo hace, pero la determinación hacia ese acercamiento de aceptación o rechazo está en el ser humano, porque Dios ha capacitado al ser humano para que pueda pensar, y esa capacidad de pensar le permite tener sobre la mesa todos los aspectos para que pueda tomar una decisión que sea favorable para su futuro. Y entiéndase, futuro eterno, con una relación permanente con Dios o una relación sin Dios. Esa es mi postura en cuanto a este análisis, porque yo entiendo que tanto la escuela calvinista, y todavía no has tocado la escuela arminiana, tienen sus choques, pero creo que ambas tienen elementos buenos, pero deben eclectizarse. O sea, se debe tomar lo bueno de ellas y utilizarlo para presentarlos. Pero el problema es que esto ha generado, yo he compartido en este caso con hermanos calvinistas, donde de manera tajante ellos exponen esa postura, y ahí es donde está el problema, porque entonces su postura sobrepasa la postura bíblica. Fíjate, Junior, yo, ¿queda tiempo todavía? Sí, creo que todavía nos quedan 5 minutos. Ok, mira, yo creo que soy de los que creo que la elección para la vida eterna depende mucho de la fe del hombre en Cristo. Y como tal, ¿verdad? No puede ser una elección arbitraria de Dios para que nosotros seamos partícipes de esa salvación, ¿verdad? Que Él proveyó para que nosotros pudiéramos acceder a la vida eterna. O sea que Dios
es soberano y eso es indiscutible y es ecléptico en cuanto a lo que tú expones cuando queremos justaponer una posición con la otra. Pero es como tú dices, hay situaciones en que van a surgir sin número de preguntas y nosotros tenemos que buscar la forma y manera de poder contestarlas a través de la Biblia. Y ciertamente la elección, pues Dios dice en Romanos 9, cuando Pablo habla que hay un sinnúmero de personas que han sido escogidos desde la fundación del mundo. Pero ¿a qué se refiere Pablo a eso? Yo entiendo que no necesariamente cuando Pablo hablaba ahí, estaba hablando de un grupo de personas que van a ser salvos. Entonces tendríamos que hacer un análisis más exhaustivo. ¿A qué se refirió Pablo exactamente cuando él dijo que Dios escogió a uno, los predestinó, los regeneró y demás? La cuestión es que la salvación, yo entiendo, a mi mejor parecer, independientemente de que si sea una posición arminiana o no, es que la salvación fue universal, fue para todos en particular. Ahora, que el hombre tenga la responsabilidad, ¿verdad? De que crea en que Jesucristo fue el salvador de nuestras vidas, es una elección particular del ser humano que lo pone a tener un libre albedrío, que es lo que es patente a una persona que escoge entre hacer el bien o hacer el mal. Entonces yo escojo ser salvo cuando Dios, claro, se acerca a mí a través del Espíritu Santo y me mueve a que yo considere esa salvación como la opción para yo tener mi acceso directo hacia la vida eterna. Pero evidentemente estos dos puntos que estamos estudiando son puntos que van a tener y tienen a la iglesia general, no estoy diciendo ninguna iglesia particular, la iglesia en totalidad dividida en posiciones que muchas veces tenemos que entender que no son posiciones que nos van a ayudar para accesar a la vida eterna, porque lo bíblico claro es que nosotros aceptemos a Jesucristo, nos arrepintamos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para entonces disfrutar de esa vida eterna, cuando entonces poco a poco el Espíritu Santo nos va regenerando, nos justifica y nos va santificando para entonces llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sí, yo comparto eso que acabas de mencionar, porque el acercamiento que Dios hace es un acercamiento a través del vehículo de la iglesia llamado evangelio. Y este vehículo va a jugar un papel importantísimo en el proceso, porque es donde se va a notar la iniciativa divina Yo lo busco. para a que el individuo se acerque a Dios o se aleje, pero esa es una determinación exclusiva y particular, como tú dices, del ser humano. Es por eso que el término predestinar constituye ser que el Dios creador, en todo lo que había diseñado, todo lo que había hecho, lo que demuestra es la total disposición de mantener un acercamiento hacia el ser humano. Y en un marco de posibilidad que éste hubiese caído, él estaba en la disposición de acercarse. Por eso es que, y esto que yo voy a decir, en algunos puede chocar, por eso es que algunos se preguntan, entonces Dios sabía que el hombre iba a pecar. Yo tengo mis observación en cuanto a eso, y es que es lo que yo llamo la omnisciencia atenuada. Dios no tomó una determinación hasta que el hombre no tomó una decisión, porque Dios le había puesto al ser humano unos parámetros para que pudiera vivir en
un entorno donde mantuviera una relación íntima con él. Por eso es que el concepto de lo que se conoce como el Edén, el concepto de lo que se conoce como el árbol de la vida, todos estos aspectos lo que quieren dar a revelar es la posición intencional de Dios de que el ser humano pueda mantener una relación permanente, pero de manera voluntaria. Porque ya antes de que el ser humano cayera, ya el pecado, la maldad estaba presente. Por lo tanto, era necesario presentar un mal potencial porque Dios no puede crear el mal. Y ese mal potencial venía siendo un aviso para que el ser humano pudiera tener claro de que el tomar esa decisión era una decisión que era absoluta y única de él sin la intervención divina. Es por eso que entonces Dios, al ver que el hombre tiene esa misma imagen en él, le permite que pueda entonces manifestarse, y es por eso que dentro del marco de la teología le llaman a ese proceso ese momento probatorio. Ahora, si el hombre hubiese rechazado la oferta, hubiese alcanzado lo que se llama la total perfección, pero no ocurrió de esa manera. Por lo tanto, Dios al ser humano lo crea perfecto, no lo crea defectuoso, sino lo crea capacitado y equipado para que pudiera tomar una decisión apropiada en el momento que fuese probado para determinar su destino, con relación permanente con Dios o sin relación permanente con Dios. Y es por eso que ahí yo tengo mi postura, porque entonces me voy a lo que postula la escritura, y es eso, la intención de Dios se puede ver desde la creación hasta la manifestación del verbo, demostrando una cercanía o una disposición de él de querer que el hombre pueda tener una relación personal con él. Pero esto de elegir a algunos y a otros no, es algo que dentro del texto y a la base que utilizan en Romanos, y yo entiendo que tanto de Romanos 9 al 11, esto viene siendo lo que se llama una triada dentro de la carta, donde quiere presentar tanto como el gentil y como el judío están muertos en pecado. El problema es que se ha tomado el texto y se ha tomado para argumentar dentro de ese marco, fuera de ese marco teológico que presentó Pablo a la iglesia de Roma. Entonces quiere dejarse ver como que Dios hace una selección de un grupo y otro no, porque mencionaste algo aquí que dice que la salvación es universal. Ya nos van a catalogar de universalistas. Eso no es universalismo. Es correcto. Nosotros no somos universalistas. Nosotros lo que estamos diciendo es que la muerte de Cristo fue para todo ser humano, y para todo ser humano se le da el beneficio de tener un acercamiento, pero él es el que determina aceptar o rechazar. Entonces, cuando se mencionaste el aspecto de esta expiación ilimitada, mira, ya desde el Antiguo Testamento habían antetipos, y estos antetipos lo que daban era una oportunidad para que el hombre pudiera acercarse al Dios de Israel, y los del pueblo de Israel pudieran entender que ese ejercicio expiatorio apuntaba para una vida de concientización y no de un ejercicio religioso. O sea, no era como cuando tú y yo tenemos que renovar el sello de inspección de un vehículo, que lo tenemos que hacer anualmente, porque si no el carro no puede transitar por las calles. Y en la vida del pueblo, Dios quería que el pueblo pudiera entender que la expiación, aunque era un ejercicio anual, era un ejercicio de conciencia, y la conciencia era una invitación a una vida de obediencia para estar en el pacto divino. Por lo menos sostengo que el problema que está surgiendo dentro de esta postura es que se quiere inhabilitar al ser humano como un ente totalmente muerto,
Es que nosotros no estamos muertos literalmente, tenemos la capacidad de pensar. Lo que hace el evangelio es presentarnos nuestra realidad existencial para nosotros tomar una decisión. Por eso es que a través del evangelio, el evangelio lo que hace es que presenta la alternativa y nosotros al aceptar la alternativa que Dios presenta, nos movemos creyendo en que esa es la vía correcta y absoluta. Esa es nuestra posición. Bueno, pues. Sí, tenemos que tener claro de que cuando hablamos de aspectos que son generales, muchas veces cuando nosotros hablamos, pues se nos va a tasar de una forma o se nos va a etiquetar de una manera en la cual no somos, porque ya ellos están con una concepción preconcebida, ¿verdad? De cómo es que deben ser las cosas. Pero lo importante es que nosotros estamos trayendo este tema para que cada cual considere lo que mejor ellos crean y desechen lo que no sirva, cojan lo que es bueno, eclecticen el tema y puedan vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, porque como te dije en el principio, esto es una cosa que depende de la fe de nosotros en el Señor Jesucristo. Si nosotros no creemos que Cristo murió y resucitó el tercer día, de nada sirve nosotros haber perseverado en el Evangelio. Por lo tanto, no debería ser como dicen ellos, que es la perseverancia de los santos, sino la perseverancia de Dios en tenernos a nosotros dirigiéndonos a través del Espíritu Santo para que nos nos vistamos, ¿verdad? De toda esa gracia santificadora que Dios nos ha dado para llegar a los pies del Señor Jesucristo y llegar a las moradas celestiales. Pero esto es un tema que hay que seguir estudiándolo. La semana que viene vamos a estar hablando relacionado a la teología arminiana, ¿verdad? Y vamos a estarle entrando a los temas, los 5 puntos arminianos que dice su historial y pues para que la gente termine considerando todo este tema que hemos estado discutiendo por las últimas semanas, Junior. Sí, te agradezco por esta información que acabas de brindar, porque esta información nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva dentro de la escuela de pensamiento. Nosotros no estamos en disputa con nuestros hermanos calvinistas. Lo que nosotros presentamos es aquí cuál es su escuela de pensamiento. Ahora, nosotros tenemos claro que tanto ni Calvino ni Arminio son los medios de elemento de salvación. El problema que está viendo es que cuando a veces entramos, a veces en diálogos, quieren imponer estos conceptos como que son absolutos. Cuando vamos a la realidad bíblica, estamos viendo algo interesante. Dios rompe toda línea racional y entra dentro del marco paradójico. Y voy a decir algo, mira, Dios es universal para salvar, pero la decisión de salvación es nuestra, porque Él ha determinado que el ser humano pueda tener un acercamiento hacia Él. Esto de la postura del universalismo, no. Hay personas que no van a aceptar a Cristo, no porque no fueron seleccionados, es porque ellos rechazaron la oportunidad de ser salvos. Entonces, en la comunidad de fe, todo aquel que viene a Cristo recibe inmediatamente el regalo de la salvación. Por eso que yo tengo un problema bien serio cuando se le pregunta a la gente que si sienten la salvación. Es que la salvación no se siente. La salvación es una convicción. Sí. Entonces, cuando tú ves en la escritura que se habla de guardar la salvación con temor y temblor, hay que verlo de más detallada forma. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos salvos en Cristo y guardar la salvación se refiere en un punto de mantener nuestra relación con Cristo a través de la persona del Espíritu Santo, a través del vehículo de las Sagradas Escrituras, para ser fortalecidos día tras día
en cuanto a esa salvación. El no mantener esa relación continua es lo que hace que entonces comencemos a andar en lo que se llama en una montaña rusa de pensamientos y conceptos ambivalentes en cuanto a sentir la salvación o no sentirla. La salvación no se siente, la salvación es algo que se cree. Y en el momento en que tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, esa fue nuestra última acción libre. Por lo tanto, ahora nosotros estamos viviendo, no para ser salvos porque ya somos salvos. Estamos viviendo para manifestar la obediencia que hemos presentado ante Dios con todos nuestros defectos y virtudes y enseñarle a los que no han conocido la experiencia de salvación que solamente en Cristo podemos tener vida funcional hasta que seamos levantados. Y es lo que eso nos determina como santos, viviendo una vida funcional. Juan, te agradezco la oportunidad. Gracias por la información que brindas y a la misma vez nos permites entonces expresar nuestras líneas de pensamiento y para la próxima ocasión vamos a estar hablando de la postura de la escuela arminiana y vamos a ver qué es lo que ellos presentan y cuáles son nuestros argumentos. Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a todos por haber compartido con nosotros en la voz de El Heraldo, ante la necesidad de una palabra relevante y ante un mundo relativo. Queremos entonces traer argumentos que sean sostenidos a través de la palabra de Dios y lo queremos hacer con la intención de que usted mismo entre a la escritura y pueda conocer al Dios de la Biblia. Bendiciones, Juan. Nos vemos la próxima semana y bendiciones a los hermanos.